bienvenidos. Arrancamos en esta tarde en directo, las 6 menos 5, y entramos hablando de actualidad. Mejor dicho, de resaca de actualidad, porque ayer vivieron con nosotros una magnífica, por otro lado, alfombra roja. Y este momento que están viendo fue el momento estelar, el momento de nuestra gran actriz Concha Velasco cuando hacía entrada al Teatro Calderón, posando en ese fotocall junto al alcalde de Valladolid, también Fernando Cayo, que fue el conductor de la gala, la 22ª gala de los premios Max. Ella estaba feliz, Concha Velasco, recibiendo uno de los premios más deseados por ella, según comentó. Para mí no es un premio más, sino el premio Max. Me ha costado muchos años que me dieseis este premio. No sé por qué, seguramente porque no me lo merecía. Pero para mí esta noche es tremendamente especial. No sé qué decirles a ustedes, además de gracias. Este escenario del Teatro Calderón que tantas satisfacciones me ha dado a lo largo de mi vida, en el que he trabajado en tantas ocasiones. Lo escuchaban, felicidad y satisfacción de la galardonada. Y hablaremos también de dependencia y empleo. 1.700 castellanos y leoneses no trabajan ni buscan empleo por cuidar a familiares. Un estudio de la Fundación ADECO revela estos datos. El perfil mayoritario que cuida a familiares dependientes o discapacitados es de mujeres. Y hoy conoceremos Kenia, conoceremos Tanzania. Les ofreceremos maravillosos safaris por África. Sumario, comenzamos. Las obras más vendidas en Castilla y León, las mejores recomendaciones literarias y los títulos para disfrutar del teatro en las páginas de un libro. Hoy en Vamos a ver, la mejor compañía posible con El sueño de Pepa. Nuestro experto colaborador Guillermo González hoy nos ayudará a aprender más y mejor sobre nuestra vida íntima. El tema de esta tarde será la respuesta sexual y cómo mejorarla. Las infecciones intrahospitalarias son de lo más peligrosas y hoy descubriremos en qué consisten exactamente y qué son las llamadas superbacterias. Todo en nuestra sección de salud. Bueno, pues vamos a hablar de la importancia del día de hoy para esta casa y para todos ustedes, telespectadores de esta comunidad, porque hoy a las 9:30 de la tarde podrán ver aquí, en las 7 y en las 8 de cada ciudad, el segundo cara a cara electoral, el definitivo, a 5 días de las elecciones. Los 4 candidatos de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos se la juegan. Cada gesto, cada palabra, cada detalle cuenta. Cinco bloques van a dar vida al segundo debate electoral. 5 temáticas de vital importancia para el día a día de los ciudadanos. Vamos a hablar de sanidad, de educación, de servicios sociales y dependencia, de infraestructuras y también, en un tono más político, de pactos postelectorales. Son los temas más candentes, los que movilizan a los castellanos y leoneses. Sanidad, educación y servicios sociales y dependencia acapararán parte del debate. Se va a destinar a este tema 44 minutos del total del debate, que son 90, o sea, prácticamente la mitad. Antes del minuto de oro de los candidatos llegará el tiempo destinado a pactos postelectorales. Van a tener un gran interés a partir del domingo, del 26 de mayo, y porque además durante este tiempo los partidos políticos han mantenido una ambigüedad al respecto. Si la mantienen o no, lo sabremos esta noche a las 9:30 en las 7 y la 8 de Castilla y León Televisión. Pues ahí lo tienen, 9:30 de la noche, no pueden perderse ese partido de vuelta de los candidatos, 5 días antes de las elecciones. Vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de familia. Hace poquitos días se celebraba el Día Internacional de la Familia y como ya viene
ejecutando y elaborando desde hace 8 años la Fundación ADECO, junto a otros colaboradores. Y tenemos además a través de videollamada a Pablo García, director de Comunicación y Marketing de la Fundación ADECO. Muy buenas tardes, Pablo García. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 1.700 castellanos y leoneses no trabajan ni buscan empleo por cuidar a familiares dependientes o con discapacidad. ¿Qué varían los datos de este último informe respecto de años anteriores o inmediatamente el año anterior, el informe anterior? Bueno, hay un dato muy significativo. Realmente estos 1.700 son los que se han incorporado en el último año. En abril de 2019 se han incorporado las cotizaciones a la Seguridad Social, que es la recuperación de un derecho que se perdió en el año 2013 y que en 2019 se ha recuperado. Esto lo que ha hecho es que hayan aparecido nuevos casos de cuidadores no profesionales, de familiares generalmente, que tienen a su cargo a dependientes o personas con discapacidad. Por lo tanto, en el último año la cifra se ha visto incrementada notablemente. Bueno, incremento de esa cifra de personas, sobre todo familiares, que cuidan a personas dependientes o con discapacidad, pero yo no sé si este dato se reitera año tras año. Es un sector prácticamente en su totalidad feminizado. Es decir, en un altísimo porcentaje lo realiza la mujer. Y si me lo permite, señor García, la mujer a partir de mediana edad. Sí, efectivamente este es un dato que nosotros venimos observando y que por eso también para nuestra fundación tiene un interés relevante el analizar cómo el sector del cuidado, el cuidado no profesional a esas personas dependientes, principalmente en un 92% lo están ocupando mujeres, y en concreto mujeres que son mayores de 45 años. Un poco el por qué, pues principalmente lo que se ve es que las mujeres mayores de 45 años son las que se ven más afectadas por la cronificación del desempleo, y por ese motivo son las que toman la decisión muchas veces de asumir el cuidado de esos familiares o de esos dependientes. O sea que es tras la situación o viviendo la situación de desempleo cuando este sector decide emplearlo en cuidar a las personas dependientes de su casa, ¿no? Muchas es en situación de desempleo, pero también lo que estamos observando cada vez más en los últimos años es que con motivo de la dificultad para conciliar la vida profesional y la vida familiar, incorporando esta complejidad de tener a una persona dependiente en casa, pues cada vez también son más los que están empezando a dejar de trabajar para ocuparse de esos dependientes. ¿Y hacia dónde va encaminado este informe? ¿A dar pautas, a dar alguna que otra posible solución ante esta realidad? Bueno, para la Fundación ADECO la familia es un pilar fundamental en la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Entonces, para nosotros lo primero y más importante es conocer bien en detalle cuál es la realidad de la dependencia en nuestro país, que como podemos estar viendo en estos días en la mayoría de los programas políticos, pues es un tema que preocupa mucho a los españoles en general, y que, por lo tanto, el primero conocerlo para luego tomar medidas, por ejemplo, para reducir el abandono del empleo por no poder conciliar esa vida familiar y profesional, el poder introducir nuevas medidas para conciliar, o por ejemplo para establecer ayudas que lo que permitan es lo que estamos hablando de esas cotizaciones a la Seguridad Social que se han recuperado ahora en 2019 y que lo que están siendo es un alivio para muchas familias que no encontraban otra forma de atender a esos familiares que tienen dependencia. Y además también habrá que tender a una profesionalización del cuidador hacia esas personas dependientes, como una salida de empleo, digo, porque si lo están practicando... Efectivamente, ese es uno de los mensajes que también estamos trasladando, la importancia de profesionalizarlo y de apostar, por ejemplo, por la formación a esos familiares
que de alguna manera cuando el día de mañana, cuando no tengan esa situación de dependencia, bien porque se mejore o por que fallezca la persona dependiente, pues que pueda también servirle esos años en los que ha adquirido una experiencia profesional, pues que también la pueda utilizar como una salida laboral. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, director de Comunicación y Marketing de la Fundación ADECO, al señor García Menchen, por habernos atendido y habernos matizado algunas de esas cuestiones de este su último informe, 8 informes de dependencia, de discapacidad y familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Me voy hacia el otro lado, donde está el doctor Eiros Bouza, que es colaborador de esta casa y que nos va a tratar... Muy buenas tardes, doctor Eiros. Buenas tardes. Va a hablar de algo, no sé si me dan miedo a mí las bacterias o no, superbacterias. En este caso vamos a hablar de superbacterias. Increíble. Hay bacterias más poderosas que otras bacterias. Así es. Sí, como usted es catedrático en microbiología, seguro que nos lo va a dejar mucho más claro. Bueno, pues... Buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias. Quizás el término ya lo indica todo, ¿no? Las bacterias tienen aspectos beneficiosos las bacterias, en otros aspectos, ya lo hemos comentado en otros programas, en otros aspectos de la vida humana, por ejemplo en la industria alimentaria, en la industria ganadera, pero en este sentido, en el ámbito clínico, que es en el que nosotros trabajamos, la denominación de superbacterias alude justamente a su capacidad por encima de lo normal o elevada para hacer daño, para causar enfermedades infecciosas y ello derivado de su resistencia a los antibióticos. Eso es el concepto de una superbacteria. La prensa o los medios de comunicación suelen aludir a ellas o a noticias de bacterias que son lo que nosotros denominamos multiresistentes, es decir, que exhiben resistencia a más de una familia o un grupo de antibióticos. Eso es. Hay efectivamente, como dice el doctor Eiros, algunas noticias que hemos leído todos, hemos escuchado, como por ejemplo lo que ha sucedido hace unas semanas en el Hospital de Vall d'Hebron, en Barcelona, bueno, pues a unos bebés que se habían contraído, bueno, unos recién nacidos, prematuros. Bueno, luego parece ser que tras la realización de analíticas, el centro hospitalario había informado que lo más probable es que haya sido un contagio por la manipulación cruzada de pacientes u objetos de la unidad de curas intensivas de pediatría. Pero bueno, ahí ya vemos el titular, doctor, pero sí que nos hemos puesto al habla con expertos como el doctor Eiros para que nos aclararan hasta qué punto esas bacterias hospitalarias reticentes a solucionarlo como habitualmente se hace con antibióticos de primera utilización, pues son resistentes y no conseguimos acabar con ellas. Bueno, lo hemos dicho al principio, ¿no? Quizás la reflexión más importante para los telespectadores que tengamos a estas horas de la tarde es que cada uno de nosotros, en cuanto a seres humanos, portamos trillones de bacterias. Las tendencias actuales en la docencia de la medicina y también en la investigación vienen a señalar que, al igual que se explican las facultades y nosotros lo hacemos, pues un aparato, por ejemplo el digestivo o el respiratorio, también explicamos lo que ahora mismo se llama como microbiota o nichos o ecosistemas microbianos. Y en este sentido hemos aprendido mucho en los últimos 10 años. Pero yo creo que lo importante en el ámbito de las denominadas superbacterias es saber que uno de los tributos que pagamos a los cuidados sanitarios, no solo como en el caso que usted señala de los bebés atendidos en la Vall d'Hebron, sino también, por ejemplo, en nuestras instituciones extrahospitalarias de personas que se asisten allí por razones de edad o de enfermedad de base, y por supuesto también en nuestros centros asistenciales, tenemos pacientes que están superpoblados, por así decirlo, por algunos microorganismos que van adquiriendo experiencia a los antibióticos en la medida que se hacen tratamientos. Fíjense, los médicos solemos prescribir tratamientos antibióticos cuando se documenta o se sospecha una infección bacteriana. Y en este sentido las bacterias desarrollan resistencia de dos maneras muy simples. Uno, porque en su genoma, que es su central de inteligencia, la que piensa en la bacteria, aunque solo hay un cromosoma, pues hay cambios puntuales, ladrillitos puntuales dentro de su genoma que exhiben una capacidad nueva de resistir a un antibiótico. Y otra,
que es que otras bacterias previamente resistentes que conviven en su micronicho les pasan información genética de trozos más grandes de genoma y eso las convierte en resistencias. Es decir... O sea, que son muy listas, doctor. Nunca hemos hablado con una bacteria, pero suponemos... No, pero que sí, que tienen un poder, ¿no? El fin teleológico de cualquier ser vivo es vivir y sobrevivir y progresar. Las bacterias llevan aquí mucho más tiempo que nosotros en cuanto a seres procariotas que son, no tienen un núcleo verdadero. Y hay algunos que apuntan que van a acabar con nosotros, que están muy por encima, bueno, todavía estamos... eso es muy alarmista y no es real. Bueno, baste como ejemplo señalar que otras veces hablamos de las pandemias sí. infecciosas por virus o por bacterias, pero lo que realmente sabemos es que en los hospitales españoles cada día se producen una serie de fallecimientos como consecuencia de infecciones por bacterias multiresistentes. Las personas dicen coloquialmente, fulanito ha ingresado a un hospital y allí ha contraído ahora, claro. un virus de hospital. No está el virus, no. Generalmente es una bacteria. Y en este sentido, si la bacteria condiciona una focalidad infecciosa, una infección abdominal, una infección pulmonar, una infección de los catéteres, una infección del corazón o del sistema nervioso central, puede condicionar problemas serios. Pero como nosotros hablamos, doctor Eiros, para que los telespectadores, como bien apuntaba al principio, nos entiendan y de forma coloquial, muchas veces cuando tenemos enfermos, familiares en los hospitales, bueno, pues que salga lo antes posible porque a lo mejor sí. coge alguna bacteria, en este caso, hablando con propiedad y no virus, pero coge algo y va a ser peor el remedio de la enfermedad. Es que es real. No, y es cierto, y existe una corriente de opinión y los gestores sanitarios, también en nuestra comunidad autónoma, viven muy sensibilizados, porque los médicos así lo documentan en su experiencia, sí. que en la medida que un ingreso se prolonga, la posibilidad que tienes de contraer o de adquirir una infección hospitalaria, claro, pues es mayor, claro. En consecuencia, las altas precoces, si el enfermo está bien, pues está mejor fuera del hospital que dentro. Claro. Lógicamente, bueno, pues por también aclarar ese punto. Con lo cual, convivimos con ellas. Lo que hay que deducir, doctor Eiros, es que no hay que abusar de los antibióticos, que no hay que automedicarse, que ya lo hemos dicho muchas veces. Eso es un mensaje esencial. Que volvemos a repetir. Sí, nosotros estamos hondamente preocupados en el seno de nuestro grupo, no ya porque somos capaces de detectar este tipo de bacterias, incluso sus mecanismos genómicos, ¿no? Porque ya con un grupo de colaboradores de fuera del hospital podemos secuenciar bacterias, es decir, estudiar su genoma, pero estamos preocupados, decía, sobre todo por sensibilizar a nuestros colegas y luego por pedir también la colaboración, y esto es muy importante en un programa como esto decirlo, pues de otros profesionales sanitarios, por ejemplo los farmacéuticos, que son esenciales en el consejo que hacen las oficinas de farmacia, de los veterinarios, de las personas que controlan la cadena alimentaria, para que el uso de antibióticos sea responsable. Tenga usted en cuenta que cuando en una explotación ganadera hay una gastroenteritis o hay una tos en un animal, los tratamientos se hacen de manera extensiva a todos los animales estabulados. En medicina, gracias a Dios, cuando un niño tose o tiene un problema infeccioso, y este es un programa fundamentalmente dirigido al ámbito de la pediatría, pues el pediatra o el médico general que le asiste prescribe solo para ese niño y en consecuencia los tratamientos son mucho más dirigidos. Pero no debemos de olvidar algo que hablamos aquí hace meses, allá en el invierno, que es el concepto de una sola salud. Lo que afecta a los animales estabulados de abasto, a nuestras mascotas, lo que afecta a los alimentos. Nosotros tenemos también cierta experiencia estudiando las bacterias que entran en alimentos y sobre todo en decomisos en aeropuertos a nivel europeo, y hemos ya, en fin, documentado algunos hechos y lo hemos publicado así. Pues lo que les decía, que lo que afecta también a la cadena alimentaria afecta al ser humano, de manera Con que... lo cual todo es One una Health, unidad. en el término inglés, es una sola salud, exactamente. Por eso es muy importante, y en este sentido España es un país de vanguardia, porque siendo como somos un país con altos niveles de resistencia a los antibióticos en algunos microorganismos, con elevado consumo en el marco del ámbito europeo, también tenemos una sensibilización importante entre los tres ejes, que es la salud humana, la sanidad animal y el saneamiento alimentario, ¿no? O la seguridad alimentaria. Y en este sentido debíamos de trabajar y aprender como profesionales a escuchar a nuestros colegas que ejercen... En este último bloque, en la salud alimentaria, ¿cómo está nuestro país? ¿Qué nivel tiene de salud? Bueno, yo no me dedico a la salud alimentaria,
Pero no, explicamos microbiología en nutrición, que es un grado que se da en nuestra Facultad de Medicina, y trabajé durante una época en el seno de la Universidad de Valladolid, en lo que hoy es el campus de Burgos y la Universidad de Burgos, allá en la microbiología de los alimentos, ¿no? León es una ciudad que tiene una gran tradición en nuestra comunidad y hay que congratularse con excelentes veterinarios, bromatólogos y nutricionistas que trabajan en este ámbito. España yo creo que es un país digno, situado en la parte del mundo favorecida, donde las cadenas de control alimentario tienden a ser rigurosas. Lo que ocurre, y esto excede nuestro ámbito de competencia, pero creo que se puede comentar, es que con la tendencia al hard discount y a las cadenas alimentarias que compran o comercializan alimentos de otras latitudes, a veces los controles escapan lo que es lo estrictamente competencial de nuestras autoridades. Pero yo creo que España tiene reglamentos poderosos en este ámbito, desarrollos metodológicos fiables y una cadena de inspección alimentaria, y en eso hay que hablar bien también de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, que está llevada por un veterinario y yo creo que son excelentes, ¿no? Y luego hay excelentes veterinarios. Nuestro programa racional de empleo de antibióticos lo dirige Rufino Álamo, que es un excelente veterinario y profesional y persona colaboradora donde las hay. Pues ahora que lo dice, y ya hemos hecho además alusión a ello, efectivamente hace meses, doctor Eiros, no me gustaría terminar esta temporada sin traer aquí a un veterinario y hablar de la importancia de esa unidad en salud, como es el tema veterinario. Pues nada, cuando quieran. Nosotros en nuestro grupo desde hace 3 años tenemos una colaboración muy estrecha con un grupo de veterinarios que trabajan aquí en Valladolid y en la Universidad de Burgos. Les invitamos y estarán encantados de venir. Invitadísimos, doctor Eiros, de verdad que lo tenemos que hablar y gestionar, lo pongo en sus manos, porque es que además es un tema que llevamos hablando efectivamente no en una ocasión, sino en varias ocasiones, y no acabamos de concluir. No podemos dejar de hablar de ello. Pues, estoy seguro que será una iniciativa muy provechosa. Porque va a ser muy interesante para los telespectadores. Sin duda, para los telespectadores, y nosotros en nuestra modesta experiencia nos hemos enriquecido mucho de ellos a 2 niveles. Uno, en la visión global que tienen y holística de lo que es la salud humana y la sanidad animal, la seguridad alimentaria, y luego porque metodológicamente nos han enseñado y nos han abierto a un mundo que es la secuenciación masiva de microorganismos, que ellos con bioinformáticos y con otros profesionales que tienen competencia en este ámbito complementan mucho lo que nosotros hacemos en el ámbito hospitalario de la salud, de manera que donde no llegamos nosotros, otros profesionales nos aportan mucho y nos enseñan, y hemos hecho colaboraciones dentro de nuestro nivel, que somos un hospital normal dentro de España, ¿no? Pues que nos han enriquecido, porque nos permiten ver problemas como este de las multiresistencias o de las superbacterias, que de otra manera nos pasa desapercibido. Nosotros en el hospital modestamente monitorizamos bien y hacemos controles no solo de pacientes, sino ambientales, y luego la capacidad de análisis, como decía al principio, de estos genes es un mundo fascinante. Y además tenga usted en cuenta que en este ámbito de la ciencia, como en casi todos, el 90% de lo que conocemos se transforma en 2 años, es decir, que va muy deprisa el avance. Usted tiene una especialidad muy complicada, ¿eh? Que va. Todo es complicado en medicina, pero como avanza tanto y no lo crea, tenemos como especialidad, si me lo permite, un gran problema, y es que no nos eligen con buenos números en el MIR. Y somos muy modestos, los colegas nuestros, y yo estoy casado con colegas, cogen especialidades clínicas y de mayor renombre. Con una mujer absolutamente maravillosa y que además tenemos la suerte de tenerla como coordinadora de pediatría, la doctora Bachiller. Bueno, tenemos que hablar de veterinaria y tenemos que hablar de esos avances. Traeremos a los veterinarios. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a hacer una pausa y después dejen volar su imaginación y también deleítense con las imágenes que les proponemos. Un verdadero safari en África.